En este momento vamos a subir un siguiente video del libro de Daniel. Ahora vamos a considerar el capítulo 8 de Daniel. El subtítulo que tiene es Visión del carnero y del macho cabrío. Vamos este es la tercera vez que Dios le muestra a Daniel estos grandes imperios que existieron en, para nosotros ya es en el pasado, es historia, pero en el tiempo de Daniel, él estaba en el año tercero del rey Belsasar del imperio de Babilonia, cuando Dios le da un sueño a Daniel allí en el capítulo 7 y le muestra estos grandes imperios que iban a surgir en la tierra. Y a través de este sueño, Daniel vio el desarrollo y el desenlace de estos imperios que iban a ser como tamos en la era, llevados por el viento y no iban a quedar rastro alguno de ellos. En, a Nabucodonosor Dios le muestra un sueño en una imagen completamente de metales. A Daniel ve en sueño salir de la gran mar cuatro bestias. Una era semejante a un león, la otra era semejante a un oso, la tercera a un leopardo y la cuarta bestia era terrible y espantosa, porque no había ninguna bestia aquí en la tierra que se asemejara a esta cuarta bestia que Daniel vio en sueño. Ahora en el capítulo 8, Daniel ve se puede decir dos bestias. Ve un carnero que tenía dos cuernos altos, aunque eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Después de este carnero, Daniel ve venir del lado del poniente a un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. Y este viene hacia el carnero que estaba parado en la ribera del río a este lado, a tan alta velocidad que pareciera que no tocaba tierra. Vino así el carnero de dos cuernos, lo hirió, lo derribó en tierra, y este carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, por tanto lo pisoteó y nadie vino a ayudar a este carnero. Vamos a orar para hacer algunos comentarios referentes al capítulo 8 y leer algunos textos para que el Señor nuestro Dios nos pueda mostrar el significado del capítulo 8, qué quiere mostrarnos, enseñarnos a nosotros hoy día que estamos ya en el tiempo del fin, en los últimos días que señalaban y mostraban estos sueños y esta visión. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. En esta hora ruego el perdón de mis pecados, errores, ofensas hacia su santo nombre, y ruego que me enseñe, que ponga palabras en mi boca, que hable las palabras que usted quiera que hable, para que las personas que vean este video en el tiempo pueda ser un medio de salvación para ellos o ellas, creyendo en usted nuestro Dios y aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. Ruego estos favores y le doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
El capítulo 8, el verso 1 dice lo siguiente. El título que tiene es Visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión cuanto la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vi a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta aquí vamos a considerar la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer algunos comentarios. ¿Por qué Dios le muestra una segunda vez a él? La primera vez se la mostró en sueño al rey Nabucodonosor, el, el reino de los medos y los persas, y el imperio de los griegos. La primera parte, en el sueño de Nabucodonosor, los medos y los persas estaban presentados en los pechos y en los muslos de plata de esta imagen de metal. Los griegos estaban presentados en la imagen de metal. El sueño que tuvo Nabucodonosor estaba en los muslos y en el vientre, que eran de bronce. Y en la primera parte no aparece
el cuerno pequeño. Solamente aparece una piedra que venía del monte, no cortada con mano de hombre, y esta piedra dio en los pies de esta imagen de metal que era de hierro y barro cocido. Al dar esta piedra en los pies, entonces se desboronó el hierro, el bronce, la plata y el oro, y fue como tamo en el desierto y no quedó rastro alguno de esta imagen, mostrando entonces nuestro Dios el surgimiento de estos imperios, su desarrollo y cuál iba a ser su final. Finalmente todos estos reinos poderosos que fueron en aquel entonces, no quedó rastro alguno de ellos. El, en el sueño que tuvo Daniel en el capítulo 7, Dios muestra el- los mismos imperios, pero usando otros símbolos, otras imágenes. Ahora Daniel ve salir del gran mar 4 bestias, una semejante a un león que era el imperio babilónico. Después venían los medos y los persas, simbolizados en este oso que tenía 3 costillas, que se alzaba más de un costado que del otro, y le fue dicho que devorara mucha carne. Después el imperio de los griegos estaba representado, simbolizado en un leopardo. Y después llegamos a la cuarta bestia, que Daniel no encontró ninguna en la tierra que se asemejara en la imagen de metal. Este imperio estaba presentado, simbolizado en las piernas de hierro y en los pies y en los dedos hierro y barro cocido. Ahora solamente Daniel le da un nombre y él dice que es espantosa y terrible porque esta bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. Y mientras él contemplaba los cuernos que tenía sobre la cabeza esta bestia, es como Daniel ve que del medio de estos cuernos aparece un cuerno pequeño que crece y se alza y quiebra 3 cuernos de los 10. Ahora en la visión que Dios le muestra a Daniel solamente aparecen 2 imperios más el cuerno pequeño. Entonces lo que nosotros tenemos que saber, encontrar en la palabra de Dios, qué es lo que el Señor quiere mostrarnos, enseñarnos en- con estos grandes imperios, y, y el cuerno pequeño que aparece ahora de entre los 4 cuernos, una vez que el cuerno notable que simbolizaba el imperio de los griegos como cabeza visible, como primer eh, comandante o conquistador, a Alejandro Magno. Un imperio que la Biblia habla aquí en el capítulo 8 que se levantó contra los medos y los persas, contra estos 2 reyes, simbolizando allí este cuerno eh, que tenía entre los ojos, y hiere con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía pararse sin ser herida por este cuerno.
por estos dos cuernos que tenía este carnero, pero a pesar de estas grandes conquistas y estos grandes triunfos que tuvieron estos dos reyes que simbolizaba los cuernos que tenía este carner, carnero, simbolizaba a Darío y a Ciro, y conquistaron ellos a los babilónicos dando muerte al rey Belsasar, y seguramente murieron miles y miles de babilónicos que componían el gobierno de los babilónicos. Obtuvieron el poder, el triunfo, y entonces sometieron a todos los seres humanos bajo su dominio, y, y exigieron que se hiciera su voluntad, porque dice que ellos prosperaban, pero sin saber que la profecía avanzaba, que después venía un macho cabrío que tan alta velocidad parecía que no tocaba tierra, tenía un cuerno notable entre sus ojos, y se fue entonces contra, en este caso, los médulos persas, representados en este carnero de dos cuernos, de ser tan poderoso que no había ningún rey que podía hacerle frente, todos eran dominados por estos dos reyes. Ahora Alejandro Magno, simbolizado en el cuerno de este macho cabrío que tenía entre sus ojos, entonces quiebra a los dos reyes de los medos y los persas, eh, lo echa al suelo, lo pisotea, y ningún reino o rey vino a ayudar a estos dos reyes. Y con la fuerza de sus conquistas, y estando en su mayor apogeo, el cuerno que tenía entre los ojos este macho cabrío, la Biblia dice que fue quebrado. Daniel lo vio en visión. Entonces, mostrándole a Daniel antes que estos reyes existieran, ya Daniel lo sabía, porque Dios se lo había mostrado en visión y se los había mostrado en sueño. Y también Daniel le había interpretado el sueño que Nabucodonosor no se acordaba, le mostró el sueño y también le dio su interpretación. Y cuanto este hombre vio en Daniel, porque todos esos consejeros que el rey Nabucodonosor mandó a llamar, que lo sacaban de todos estos apuros, cuanto este rey atravesaba por estos malos momentos, pero ahora los encontró sin conocimiento, sin sabiduría, sin inteligencia, porque no pudieron mostrarle el sueño. Estos hombres eran los caldeos, los adivinos, los magos, los astrólogos, hombres sabios y entendidos que sacaban de estos apuros entonces al rey. Pero ahora ninguno de ellos pudo, y es por eso que este rey se enoja contra ellos y le da una sentencia de muerte a todos los sabios de Babilónica. También en este decreto entraban en la muerte a Daniel y sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hebreos, llevados a Babilonia por mandato de Nabucodonosor, cuanto éste manda a un capitán al campamento de los hebreos para que traiga 4 jóvenes inteligentes, intachables, de buena conducta, hijos de príncipe,
que los llevara a Babilonia para que estudiaran y conocieran la lengua de los caldeos, y Nabucodonosor entonces los pondría en el gobierno de Babilónica. Esa fue la causa por la cual estos jóvenes hebreos se encontraban en el imperio de Babilónica, y después Daniel continuó en el imperio de los medos y los persas. Ahora, cuando Nabucodonosor, Daniel le pide un poco de tiempo porque él puede, dice, mostrarle el sueño y darle su interpretación, pero primero le dice que no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda darle a conocer a un hombre que haya tenido un sueño por la noche. Ese hombre no existe en toda la faz de la tierra. Los sabios de él le dijeron que salvo los dioses que no son la morada con la carne, porque ningún señor le había pedido algo en el pasado, algún asunto como el que él les pedía a ellos. Y cuanto a Daniel, después de darle un poco tiempo, el rey se lo demandan al Señor, a nuestro Dios, que mora en los cielos, y por la noche el Señor se lo revela a Daniel, le muestra el sueño, le da su interpretación, y entonces Daniel se presenta una segunda vez ante el rey Nabucodonosor, pero ahora ya con la respuesta, porque ya el Señor se la había dado a él para que se la explicara entonces al rey Nabucodonosor. Y cuando estuvo ante su presencia, el rey Nabucodonosor le dice: así que tú, Daniel, puedes mostrarme el sueño y darme su interpretación. Para Daniel no era importante ni era lo más primero mostrarle el sueño y darle su interpretación, porque para él lo más importante era testificar delante de Dios, delante de estos reyes, a nuestro Dios, porque Dios los mandó a estos 4 jóvenes muy lejos de Jerusalén, a las tierras del norte, para que testificaran delante de los reyes, delante de los príncipes y delante de los señores. Por eso que Daniel no le da en primer lugar la interpretación del sueño, ni le muestra el sueño, sino que más bien le dice que todo lo que él es, lo que tiene ahora, y ser gobernante de este más importante imperio, no es por su habilidad, por sus caballerías, por sus carros y por sus soldados, sino que porque Dios le dio todo ese poder que él hoy tiene. El Dios del cielo gobierna a todos los reyes de la tierra, y a quien quiere él pone reyes y también saca a los reyes. Después que testificó Daniel y puso claro en la mente del rey el nombre de Dios a la cual ellos servían, entonces le muestra el sueño, le da su interpretación, y el rey Nabucodonosor, dice la Biblia, que quedó en silencio algún tiempo. No tenía palabra para responderle a Daniel. Se humilló sobre su rostro y se humilló delante de Daniel al ver la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que Daniel había adquirido. Y el rey llegó a pensar y a creer de que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos, porque por la sabiduría que vio en él, por la inteligencia, y cómo Daniel pudo a él mostrarle el sueño y darle después su interpretación. Entonces
el rey Nabucodonosor lo pone por jefe de todos los sabios de por todos los sabios de Babilonia y, y gobernador de toda la provincia. Entonces, la historia continúa, usted tiene todo el tiempo para leer la Biblia y ver todo lo que a Daniel le aconteció después en este gobierno y después en el que viene de los medios los persas, porque nosotros como voceros de Dios, como mensajeros del Señor, a Daniel le tocó vivir en, en el primer imperio que se estaba levantándose en los días de él aquí en la tierra. Entonces los mensajes que Daniel le presentó al rey y también sus compañeros, entonces ellos fueron reales representantes de Dios como reales embajadores porque testificaron y cumplieron con la misión de Dios por la cual Dios los envió a estas tierras lejanas del norte para que testificaran ante los príncipes, ante los reyes y ante los señores. Nosotros hoy día vivimos al final de los días, los que aparecen aquí en estos sueños o en esta visión. Todo lo que aconteció ahora para nosotros es historia. Nosotros podríamos hacer unos comentarios ahora referente a la cuarta bestia que está en el capítulo 7. Yo subí un video anterior a este, pero ahora podríamos repasarlo un poquito más para que estos mensajes se graben en nuestra mente, porque estos mensajes no son para que las personas se sientan ofendidas, heridas, sino que más bien para que reflexionen, vuelvan en sí, hagan un alto en su vida y vean por qué camino van caminando ahora en este momento, porque la Biblia muestra dos caminos, un camino ancho y un camino angosto, y la mayoría de nosotros, los seres humanos, caminamos por este camino ancho, que pareciera que para el hombre es derecho, pero el fin de este camino, dice la Biblia, que es muerte y muerte eterna. Por eso que nosotros los voceros tenemos que dar estos mensajes claros. Nunca pensar que estamos hiriendo a alguien, que estamos ofendiendo a alguien, sino que más bien es como la palabra de Dios. Estos mensajes deben ser como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera en el camino de cada ser humano. En los tiempos del apóstol San Pablo, hablando del papado sin que él lo conociera como persona, como hoy nosotros conocemos a través de los medios de comunicación. Muchos de nosotros lo conocemos en persona, al conductor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es ahora el Papa Don Francisco. Todo el mundo lo conoce a través de la televisión, a través de los periódicos, a través de las redes sociales. Así porque nosotros estamos viviendo en la segunda fase de el cuerno pequeño, porque nosotros podríamos decir que en los días del apóstol San Pablo, él también a través de Daniel no existía el libro de Apocalipsis, pero existía el libro de Daniel, y lo que nosotros conocemos a través de este libro referente a estos cuatro grandes imperios
el apóstol San Pablo también tuvo conocimiento como tenemos nosotros hoy día. Y es por eso que el apóstol le habla a los hermanos o a la iglesia de Tesalónica cuando estos creían que Jesús venía en los tiempos de ellos o en el tiempo del apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo les dijo que no pusieran fecha ni esperaran que Jesús iba a venir en nuestro tiempo, sino que viene en los últimos días. Y les dijo tiene que manifestarse en la tierra una gran apostasía. Tiene que levantarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando el apóstol San Pablo del papa o de los papas que iban a aparecer en la iglesia católica apostólica romana. En los tiempos del apóstol San Pablo estaba gobernando el César, que éste se creía que era el único señor y que no había ningún señor más, porque el saludo que él esperaba de todas las personas era el señor es César, César es el señor. En este imperio que era terrible, espantoso, se construyó el circo romano o los circos romanos para divertir, deleitar a sus señores, a los caballeros, a los reyes, y concurrían mucha gente del gobierno a pasar momentos agradables con por estos lugares de diversiones, pero era que en estos circos se acostumbraba para diversión de ellos a las personas que no aceptaban sus doctrinas, su forma de ser, sino que aceptaban a Jesús como nuestro Salvador personal, defendían la verdad, la palabra de Dios y creían en nuestro Dios. Y esa era causa para que estos reyes los tomaran prisioneros y sirvieran para diversiones para ellos. Lo echaban a estos circos para que fueran despedazados, descuartizados y muertos por estas fieras hambrientas que eran leones. Y estos hombres se divertían viendo morir a los cristianos, porque allí ya el apóstol San Pablo, por eso que él dice que ya en sus días se estaba manifestándose el hombre de pecado y el hijo de perdición, porque después que este imperio se cumpla el periodo donde el sueño de Nabucodonosor, que mostraba a este imperio de ser tan fuerte como el hierro, pero iba a pasar por un momento de decadencia, donde venía una división, los césares iban a desaparecer, iba a ser gobernado ahora por 10 reyes, y llegaron al punto de esa decadencia, cumpliéndose en los pies de la imagen la mezcla entre sus dedos de barro y hierro. Llegan al punto donde no hay nadie quien gobierne a estos reyes o a este imperio. Es por eso que le piden al obispo de Roma, le ceden el trono de César para que él los gobierne a ellos. Y la Biblia mostraba de que una vez allí en el trono iba a quebrar 3 de los reyes de entre los 10, y así fue, porque estos reyes se opusieron contra este obispo para que dejara crear leyes en favor de la iglesia, y este obispo guerrió contra estos 3, los quebró, los destruyó, los pisoteó, hizo cuanto quiso con ellos, le quitó el dominio, el poder. Y estos otros 7 que quedaban, que eran los restantes, al ver lo que les había acontecido a sus compañeros, a estos 3 reyes, entonces se doblegaron, se sometieron
y, y este obispo se puede decir que a todos ellos los puso debajo de sus pies y él ahora tomó el dominio completo. Por eso que eh, eh, la- el imperio romano sufre un cambio de ser la Roma imperial, la Roma pagana como se le llamaba, ahora pasó a ser la Roma papal, un gobierno religioso, un gobierno eclesiástico, y allí ya en el año 538 ya se estabiliza en el gobierno, hace desaparecer a la Roma imperial y en la iglesia toma el poder. Y por eso es que no hay que andar con rodeo, no hay que esconder estos mensajes, hay que hablarlos claro, al punto, para que todas las personas lleguen a saber a qué Señor nosotros estamos sirviendo ahora. Porque hay dos caminos en este mundo, uno ancho y otro angosto, y nosotros no tenemos que temerle a nadie, ni siquiera las consecuencias que podemos acarrear. Las consecuencias hay que dejárselas al Señor, porque el Señor Jesucristo les adelantó a sus discípulos que por causa de su nombre iban a ser aborrecidos de todas las personas. A muchos de ellos iban a encarcelarlos, a otros los iban a matar, pero que no debían tenerle miedo, temor a los hombres, porque lo único que ellos pueden hacer es matar a nosotros, los voceros de Dios. Pero lo que nosotros hemos abrazado, lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, nadie los podrá quitar, porque el Señor dijo de que el que pierde su vida por mi causa la habrá encontrado, y el que salva su vida la perderá, dijo el Señor, hablando de la muerte eterna. Aquel que salva la vida ahora, no queriéndose hablar ni ser un vocero de Dios, sino que más bien esconder estas grandes verdades para no tener problemas con estos señores. Pero el Señor dijo que aquel que pierde la vida por mi nombre o por mi causa la habrá encontrado. Así que por eso que nosotros tenemos que hablar claro estos mensajes tal cual Dios quiere que nosotros hablemos. Y el Señor le marca el camino en la primera fase a la Iglesia Católica, conducido por el Papa, y le da 1260 años para que gobierne, para que su gobierno se quede completamente desenmascarado, porque ellos tomaron el nombre de Dios, tomaron su palabra, pero a la vez echaron por tierra la verdad, se fueron contra su santuario y, y contra el príncipe de los príncipes, y pisotearon entonces todas estas grandes verdades. Y el Señor le anuncia a través de estas visiones que venía una herida de muerte para la iglesia, y eso aconteció en el año 1798 por Napoleón Bonaparte, siendo instrumento ahora en las manos de Dios para poner fin a esta profecía. Pero nosotros, estos 1260 años ahora es historia, como también las 2300 tardes y mañanas que están allí en el capítulo 8, donde uno de los santos que hablaba, y el otro santo preguntó: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, eh, sometiendo el santuario al ejército para ser pisoteado? El otro santo le contestó, le dice: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y ahí entonces hay una larga y extensa profecía que nos lleva a nosotros
al año 1844, donde terminan las 2300 tardes y mañanas y el santuario es purificado, es donde Jesús empieza su ministerio como sumo sacerdote a ministrar en el santuario celestial. Entonces está purificando el santuario y empieza entonces con él el juicio investigador que muchos hoy día, aún pastores de las diferentes iglesias, no creen en este juicio investigador, ni tampoco creen de que ahí terminaron las 2300 tardes y mañanas. Ahora nosotros los que vivimos en el año 2024, los 1260 años y las 2300 tardes y mañanas para nosotros, que somos los que vivimos en el último tiempo, en los últimos días de esta profecía, para todos nosotros ahora es historia. Así que el Señor pueda bendecirnos a nosotros y que nosotros nos convirtamos, todos los seres humanos, todos los que creemos en Dios, levantemos estas grandes verdades, levantemos los mandamientos del Señor, porque es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y también aquí en la tierra. Levantemos también en alto la verdad del sábado, porque también está escrito en esta profecía de que el sábado no será más, porque va a ser reemplazado por el primer día de la semana. El día domingo se pondrá entonces en lugar del séptimo día, día sábado. Vamos a dejar aquí este video. Hacemos la invitación a aquellos que nos escuchen, que vean este video, que no se queden con lo escuchado, sino que vayan ellos mismos a estudiar diligentemente la palabra de Dios, lean el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Allí están los últimos mensajes y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En el siguiente video vamos a hablar de estos grandes engaños que aparecen aquí en el capítulo 8, donde el texto dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño. Así que les invito para que nos encontremos una vez más en el siguiente video, tratando la segunda parte de este capítulo. Ustedes saben que si ustedes encuentran, leen hasta el final de este capítulo, porque Dios le reveló a Daniel todo lo que le iba a acontecer a su pueblo a través de todas las edades por estos hombres impíos que tomando su nombre se fueron contra los santos del Altísimo, contra su santuario, contra el continuo sacrificio, y, y en su gobierno se construyeron las hogueras humanas, se construyó la Santa Inquisición para causar y amedrentar a los hijos de Dios, para que estos dejaran de creer en Dios, dejaran creer en su palabra, dejaran de levantar estas grandes verdades que son los mandamientos del Señor y la verdad del sábado. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos, y nos estaremos viendo y encontrándonos entonces en un segundo video. Y cuanto Dios le revela estas cosas a su siervo Daniel, en el último texto del capítulo 8, Daniel dice que cuando vio estas visión, quedó enfermo por algunos días, y cuanto convalecí, atenté los negocios del rey, porque él vio todo lo que le iba a acontecer a la iglesia de Jesús, a los santos del Altísimo. Y nosotros hoy día, sin ser profeta ni ser vidente, pero a través de la Biblia y a través del espíritu de oración, somos y tenemos el conocimiento igualmente como de un profeta, porque sabemos nosotros, los estudiantes de la Biblia, de los grandes engaños que la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña
en sus iglesias a través de sus sacerdotes, obispos y cardenales y por el Papa mismo, en este caso don Francisco. Y nosotros sabemos que todo eso es engaño y nosotros como mensajeros de Dios no entregamos un mensaje de condenación hacia estas personas, aunque sean ahora instrumentos de Satanás, pero nosotros los voceros entregamos un mensaje de esperanza porque así como don Francisco, conductor máximo de esta iglesia, como aquella persona que no tiene letra ni escuela, él y estos tienen la misma oportunidad de encontrarse con Jesús, aceptar esta bendita esperanza, abandonar estos altos cargos, estas grandes mentiras y creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y entonces vendrá el perdón de nuestros pecados una vez que nos apartemos y tendrá Dios de nosotros misericordia, porque Él no quiere la muerte de ningún ser humano. Él quiere y desea que todos los hombres, mujeres, jóvenes y señoritas seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos estaremos encontrando entonces en un próximo video del capítulo 8.